anestesia de dolor. Shakira es la mejor madre, y como toda una mamá leona que es, no permitirá en lo absoluto que un Gerard Piqué distraído y poco centrado en lo más importante, que deberían ser sus hijos, se salga con la suya. Así que si de pelear por su custodia total se trata, no dudará en llegar hasta el final. Una reveladora información de última hora, la que nos llega desde España, y que podría cambiarlo todo en lo que va de la dramática y mediática separación entre la colombiana y el exjugador catalán. Y es que la cantante sigue profundamente disgustada por el comportamiento de Piqué en calidad de padre, después de que los días que los tuvo a cargo semanas atrás, se dedicara a todo, menos a sacrificarse un poquito para dedicarles tiempo de calidad a sus pequeños, tal como lo hemos reseñado en vídeos anteriores, pues al parecer el exfutbolista consideró más importante pasar muchos más momentos románticos con su novia, a quien puede ver todo el año, antes que organizar planes o unas pequeñas vacaciones de ensueño con Milan y Sasha, como hubiera sido lo esperado. Especialmente después de que Shakira, a través de sus abogados, fuera muy tajante con Gerard, diciéndole que si bien para ella supone un esfuerzo muy grande tener que separarse de sus amados hijos, lo hace en virtud del pacto firmado que tienen como padres, pero siempre que realmente justifique ese sacrificio por el bien de los niños, y que no dejen de ver a su padre. Por esa misma razón, no puede entender cómo es posible que Piqué, sabiendo que tiene escasos 15 días para estar con los niños, decide mandarse a cambiar, por decirlo así, y delegar su guardia y custodia en terceras personas, no ya en sus abuelos, sino incluso en parientes con los que no están muy familiarizados. Todo por atender sus negocios, o lo que es peor, complacer a Clara Chía. Es algo que como madre no lo puede entender, no lo va a seguir permitiendo y habría dicho basta. Pues además, dentro del pacto habría quedado muy explícito que los padres deben estar el 100% del tiempo con sus hijos, no los pueden dejar con terceras personas y mucho menos sin avisar al otro. Ni siquiera estaría permitido que estuvieran a cargo de don Joan Piqué y Montserrat Bernabéu, sus abuelos. Y es lógico que sea así, después de toda la conflictiva relación con sus ex-suegros y los constantes ataques e insidias perpetradas en su contra. Shakira solo estaría dispuesta a que Milan y Sasha pasaran ese tiempo que les corresponde con Gerard Piqué y nadie más. Así las cosas, un Piqué totalmente consciente de su falla como padre y como una mansa paloma habría accedido a las reclamaciones de Shakira, al punto que parecía que la relación entre el exfutbolista y la de Barranquilla estaba a punto de caramelo y parecía estar más cordial y cercana que nunca. Al menos así trataron de hacerlo creer algunos medios catalanes. La paz se instala en la separación de Shakira y Piqué. Cumplen el convenio a rajatabla, se leía en uno de los titulares. Pero pronto se supo, una vez más, que tales titulares provenían del entorno de Piqué, nada menos que para limpiar un poco su imagen y detener el ataque que estaría a punto de venir de la cantante colombiana, pelear por la custodia total de Milan y Sasha. Tal como lo destapa un medio mexicano, el diario Pronto, que sí se ajustaría a la verdad, revelando que Shakira estaría dispuesta a quitarle la custodia a Piqué por no cumplir los acuerdos sobre sus hijos. Y es que ahora que a Piqué le correspondía nuevamente la primera quincena del mes estar a cargo de sus hijos, y después de que Shakira tuviera que volar a Barcelona con sus pequeños, ya que su padre no accedió a sacrificarse él para quedarse cerca de Miami, y luego ella viajar a Barranquilla sola para después regresar a Los Ángeles, desde donde sigue trabajando en su música, tal como lo dio a conocer ella misma a través de su Instagram, la cantante ha seguido muy alerta sobre los pasos de su expareja, pues ahora sí que sí, no permitiría que Piqué se fuera de rositas y no asumiera su responsabilidad como padre. Pero de pronto, cuando pensaba que todo marchaba de maravilla, recientes imágenes que se filtraron en las redes vuelven a demostrar que el exfutbolista prefirió atender otros asuntos antes que darles prioridad a Milan y Sasha. Fotos y vídeos que habrían vuelto a molestar tremendamente a la cantante, pues su expareja habría hecho caso omiso a su súplica. Y es que Shakira había insistido en que los niños no pueden más, están extenuados, llevan más de 600 horas de vuelo en pocos meses y necesitan a gritos momentos de distensión, vida familiar y descanso, después del año tremendamente difícil que han pasado y que ya comienza a afectarles. Y así quedó reflejado cuando el pobre Sasha bostezaba en los premios Juventud o cuando literalmente se dormían en los eventos de la Kings League. Pues aunque parezca que tienen pilas infinitas, cuando deberían estar disfrutando de unas merecidas vacaciones,
algo que sí han hecho cuando han estado con su madre, ahora su padre no ha tenido mejor idea que treparlos nuevamente en un avión, pero no es que los hubiera llevado a un plan soñado para disfrutar con los pequeños, es que Piqué decidió que no podía renunciar a un evento benéfico, y como ya tenía a Shakira respirándole en la nuca, lo que sí hizo fue no dejarlos con terceras personas, obligándolos a acompañarlo a un partido solidario de futbolistas retirados en favor de Ucrania, un partido que ha tenido lugar en el estadio del Chelsea en Londres. Y muchos se preguntan, ¿acaso era imposible de renunciar a algo así? ¿Era tan necesario volver a someter a los niños a la presión de aeropuertos, traslados, cámaras y contacto con gente extraña a la que no están acostumbrados? Además, en las escenas se vuelve a ver a un Piqué que se desentiende de sus hijos cuando caminan junto a él, tan diferente a cómo se los ve junto a una Shakira que jamás deja de abrazarlos y protegerlos, siempre tomados fuertemente de la mano para que no les pase nada malo. Lo cierto es que Milan y Sasha son unos niños realmente educados, dulces y querendones, y por esa misma razón disfrutan mucho de apoyar a sus padres en sus compromisos profesionales, tal como se los vio brillar junto a Shakira en los Premios Juventud, donde se robaron el show, y también lo hicieron en el show de Jimmy Fallon en New York. Al mismo tiempo, Milan ama compartir con Piqué en muchos directos de la Kings League, y en esta ocasión no ha sido diferente. Sin embargo, mientras Shakira hace de todo por protegerlos, e incluso muchas veces viaja de incógnito, todo para huir de los paparazzis, y cuando se los encuentra se aferra fuerte a los niños, y ella sabe perfectamente cómo manejar a los medios, especialmente por Milan, quien se lo pasa realmente mal, incluso llegando a tropezar con las maletas, porque se pone nervioso, la cantante vuelve a mostrarse indignada y molesta al ver que Piqué, como si de un adolescente se tratara, es reincidente y no puede renunciar a sus compromisos profesionales por amor a sus hijos. Es por eso que la colombiana ahora sí que estaría dispuesta a acudir a sus abogados y no dudaría en pelear por una custodia total. El bienestar emocional de Milan y Sasha no es un juego y es algo no negociable. Es consciente que han sufrido un daño totalmente innecesario, de lo cual responsabiliza completamente al padre de sus hijos, pues alega que todo lo sucedido con Clara Chía, aunque traten de ocultárselo a los niños, ha sido realmente doloroso para los pequeños, y sobre todo para Milan, que va creciendo y se da cuenta de todo. En ese sentido, los fans de la cantante y la prensa española que la defiende sí que echan en falta ese compromiso por parte de Piqué. Ojalá que los días que le quedan, de una vez por todas, se vea un padre consintiendo a sus pequeños, estrechando lazos, creando recuerdos y fortaleciendo ese vínculo padre-hijos tan necesario en estas edades. ¿Y tú qué opinas de todo esto? Déjanoslo saber en los comentarios y síguenos para más vídeos.